Cuando pensamos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿qué imagen nos viene a la mente? Probablemente un gran salón, discursos, delegados, y quizá una sensación de que se habla mucho, pero se decide poco. Es la imagen clásica. Pero, ¿y si esa imagen estuviera, digamos, incompleta? ¿Es posible que en medio de esos debates se esté forjando el derecho que nos rige a todos? Es que esa es la pregunta fundamental. Hoy vamos a analizar a fondo la Asamblea General, no desde los titulares, sino desde su poder. ¿Quizá un poco oculto? Nuestra guía es una rigurosa investigación académica, una tesis doctoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que se pregunta justamente eso. ¿Pueden las resoluciones de la Asamblea, esas que llamamos no vinculantes, llegar a ser ley? Es un tema clave, porque toca el corazón de cómo se crean las reglas en el siglo XXI. La idea tradicional es que el derecho internacional lo hacen los estados firmando tratados. Un proceso lento, muy deliberado. Claro. Pero el mundo va muy rápido, y organizaciones como la ONU han tenido que adaptarse. Lo que vamos a ver es que la Asamblea General se ha convertido en una especie de acelerador para el derecho internacional. Un lugar donde la opinión de la comunidad mundial puede adquirir una fuerza jurídica sorprendente. De acuerdo. Pues empecemos por lo básico, por el Manual de Instrucciones, la Carta de las Naciones Unidas. Lo primero que salta a la vista de la Asamblea es su representatividad, ¿no? Absolutamente. Es el único órgano donde todos los países están y el voto de cada uno, en teoría, vale lo mismo. El principio de igualdad soberana en su máxima expresión. Es el órgano más democrático de la ONU, si se quiere ver así. Pero ese mismo manual de instrucciones parece ponerle un freno muy claro desde el inicio. ¿Te refieres al famoso artículo 12? Exacto. El artículo 12, que básicamente dice que si el Consejo de Seguridad está tratando un asunto, la Asamblea General debe hacerse a un lado. No puede hacer recomendaciones. O sea, una división de tareas. Y una jerarquía donde el Consejo tiene la prioridad. A primera vista sí, pero esa línea no es tan rígida. La propia Corte Internacional de Justicia ha dicho que esa restricción solo aplica cuando el Consejo está trabajando activamente en el tema. Ah, ok. Si el Consejo se estanca, la Asamblea puede actuar. Exacto, y ahí es donde entra en juego el artículo 10, que le da un poder amplísimo. Puede discutir cualesquiera asuntos o cuestiones. Y dentro de esa amplitud, el artículo 13 le da una misión que es central para nuestro análisis. ¿Cuál es esa misión? Le ordena impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Un momento. Impulsar el desarrollo. Eso no suena a un mandato pasivo. Suena a que tiene la tarea de crear, de innovar. Justo a eso voy. No es solo organizar debates. Es un mandato para ser un motor de creación jurídica. Y no se quedó en el papel. De hecho, en 1947, la Asamblea creó la Comisión de Derecho Internacional. El principal órgano codificador del mundo. El más prestigioso. Y esa comisión, que ha redactado la mayoría de los grandes tratados, fue creada por la Asamblea y le reporta a ella. O sea que, desde el inicio, su rol como incubadora de leyes es muy, muy serio. Bien, aquí es donde la cosa se pone complicada y fascinante. Si tiene este mandato de desarrollar el derecho, pero sus actos son recomendaciones, ¿cómo se resuelve esa contradicción? Una recomendación en lenguaje común es una sugerencia. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta está en los matices. No todas las resoluciones son iguales. La propia práctica de la ONU ha creado una jerarquía informal. A ver. A veces, la Asamblea emite una simple resolución, pero otras veces, para asuntos de gran solemnidad, adopta una declaración. Piensa en la más famosa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Claro. Usar la palabra declaración es una señal. Es la Asamblea diciendo, atención, esto no es un consejo pasajero. Estamos enunciando principios fundamentales. Entiendo, es una cuestión de solemnidad. Pero la solemnidad por sí sola no crea una obligación legal, ¿o sí? No directamente, pero es el primer indicio. La confirmación vino del máximo tribunal del mundo, la Corte Internacional de Justicia, en 1971, en un caso sobre Namibia. ¿Qué dijo la Corte? Dijo algo que cambió el juego. Afirmó que, aunque la Asamblea tiene poderes de recomendación, a veces puede adoptar resoluciones con, y cito, efecto decisorio. Vaya, eso es un golpe sobre la mesa. Totalmente.
La Corte reconoció que, en ciertos casos, los actos de la Asamblea General dejan de ser meras sugerencias y adquieren, digamos, dientes. Ok, si la propia Corte dice que pueden tener dientes, la pregunta es, ¿cómo les crecen? Parece casi una alquimia jurídica que un texto no vinculante se transforme en algo que los estados deban obedecer. La clave está en un concepto fundamental del derecho internacional, la costumbre. Una norma consuetudinaria nace de dos elementos, una práctica general de los estados y la convicción de que esa práctica es legalmente obligatoria. A esa convicción se le llama en latín opinio iuris. Opinio iuris. Suena muy técnico. ¿Podemos traducirlo a algo más sencillo? Claro, imagina una costumbre social, como hacer fila para subir al autobús. Al principio, la gente lo hace por conveniencia, pero llega un punto en que si alguien se cuela, la gente se indigna. Sienten que se ha roto una regla. De acuerdo. La opinio iuris es ese momento, cuando una práctica pasa de ser una conveniencia a ser percibida como una regla obligatoria. Es la diferencia entre así solemos hacer las cosas y así debemos hacer las cosas porque es la norma. Ah, ahora lo entiendo perfectamente. ¿Y qué tienen que ver las resoluciones de la Asamblea con esto? Son la prueba. Son como una fotografía de alta resolución de la opinio iuris de la comunidad internacional en un momento dado. Y el caso que lo demostró de forma contundente fue el de Nicaragua contra Estados Unidos en 1986. ¿Qué pasó en ese caso? La Corte tenía que decidir si la prohibición del uso de la fuerza era una norma de derecho consuetudinario. Y para buscar la prueba, acudió a la resolución 2625 de la Asamblea General. Espera un segundo. ¿Me estás diciendo que en un juicio entre dos países, la Corte usó una recomendación de la Asamblea como prueba de una ley vinculante? Exactamente eso. El argumento de la Corte fue que el apoyo unánime de los estados a esa resolución demostraba su convicción, su opinio iuris, de que los principios que contenía ya eran obligatorios. O sea, la resolución no creó la ley. Sino que la cristalizó. Funcionó como la prueba irrefutable de que esa norma ya existía en la conciencia jurídica del mundo. Entiendo la teoría, pero ¿tenemos ejemplos concretos? ¿Áreas completas del derecho que hayan nacido así, en un debate en Nueva York? La fuente menciona el derecho espacial. El derecho espacial es el caso de estudio perfecto. Piensa en los años 50 y 60. La humanidad llegaba al espacio. No había reglas. Era el lejano oeste. Tal cual, se podía poner una bandera en la luna y reclamarla. Antes de que se firmara ningún tratado, la Asamblea tomó la iniciativa, ¿Cómo lo hizo? con una serie de resoluciones pioneras. En 1961, la Resolución 1721 estableció dos principios revolucionarios: que el derecho internacional se aplica al espacio y que éste no puede ser objeto de apropiación nacional. Sentó las bases. Pocos años después, en el 67, se firma el Tratado del Espacio Ultraterrestre, que es la ley vigente hoy, y su preámbulo recuerda explícitamente esas resoluciones. El camino es clarísimo. De la resolución a la declaración y de ahí al tratado. La Asamblea fue el laboratorio. Exacto. La fuente también menciona otro ejemplo muy potente, el crimen de genocidio. Así es. Y este caso es incluso más profundo. En 1951, la Corte Internacional de Justicia afirmó algo extraordinario: que los principios de la Convención sobre el Genocidio ya eran obligatorios para los estados incluso antes de que existiera la Convención. ¿Y cuál era la prueba? La Resolución 96 de la Asamblea General de 1946, una de las primeras de su historia. Esa resolución afirmó sin rodeos que el genocidio es un crimen bajo el derecho internacional. No inventó la norma, pero fue el acto solemne por el cual la conciencia de la humanidad lo reconoció formalmente. Ok, esto nos lleva a una pregunta crucial. Si aceptamos que algunas resoluciones tienen este poder, ¿cuáles? ¿Y por qué? No puede ser que cualquier resolución lo tenga. No, claro que no. ¿Cuál es el ingrediente secreto? La investigación que analizamos es muy clara en este punto. El secreto no está solo en el texto final o en la votación. Está en el proceso. Hay que observar cómo se comportan los estados durante la negociación. El teatro diplomático, por así decirlo. Exactamente. Cuando los estados creen que están negociando un texto con posibles consecuencias jurídicas, su comportamiento cambia drásticamente.
se vuelven increíblemente meticulosos. ¿En qué sentido? Luchan por una coma, por cambiar un adjetivo, proponen enmiendas, hacen declaraciones formales para explicar por qué votan de cierta manera. Ese no es el comportamiento de quien discute algo sin importancia. Es el de quien negocia un tratado. ¿Es como si estuvieran dejando un rastro de sus verdaderas intenciones legales? Precisamente. Todo ese debate intenso y detallado demuestra que los estados actúan con la convicción de que sus palabras tendrán peso. Están, en efecto, construyendo la norma mientras la debaten. La fuente da un ejemplo fascinante que parece ir en contra, pero en realidad confirma esta lógica. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007. Un caso muy interesante. Fue aprobada por una mayoría abrumadora, pero hubo 4 votos en contra, y no de países menores: Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Uno pensaría que esa oposición tan fuerte debilita la declaración. Uno lo pensaría, pero aquí ocurre una paradoja. Lo crucial no es solo que votaran no, sino cómo justificaron ese no. ¿Qué tipo de argumentos dieron? Argumentos de abogado. No dijeron no nos gusta. Por ejemplo, Australia expresó su preocupación porque la declaración ampliaba demasiado el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Canadá argumentó que las disposiciones sobre tierras eran demasiado generales y poco claras. O sea, objeciones técnicas, legales. Justo. Y Estados Unidos primero se cuidó de decir que la declaración no era jurídicamente vinculante, pero acto seguido procedió a explicar con detalle por qué sus disposiciones eran jurídicamente inaceptables para ellos. Es una ironía fantástica. Para argumentar que no es ley, usan un lenguaje puramente legal. Ahí está la clave. Esta oposición tan articulada y legalista, en lugar de debilitar la declaración, refuerza la idea de que tiene un peso normativo enorme. Si fuera un documento irrelevante, no se habrían molestado en desplegar a sus mejores abogados para rebatirla punto por punto. Su no fue paradójicamente una prueba de la importancia de la declaración. Sin duda, demostraron que la percibían como una amenaza jurídica real. Entonces, para recapitular, la Asamblea General es mucho más que un foro de debate. Aunque la mayoría de sus resoluciones son recomendaciones, un grupo selecto, especialmente las declaraciones, juegan un papel fundamental en crear y consolidar el derecho internacional. Exacto. La Asamblea funciona como un escenario global, donde se puede identificar, debatir y cristalizar la convicción jurídica de la comunidad internacional. Acelera la formación de la costumbre y sienta las bases para futuros tratados. Es un proceso de creación de normas sui generis, adaptado a nuestro mundo. Y esto nos deja con una reflexión final. La investigación se centra en la Asamblea General, pero menciona de pasada que el Consejo de Seguridad también ha empezado a actuar de forma cuasi legislativa, dictando resoluciones vinculantes sobre terrorismo, por ejemplo. Es un punto muy importante. Si los órganos políticos de la ONU, tanto la Asamblea como el Consejo, están desarrollando esta capacidad para crear normas obligatorias fuera de los tratados, ¿qué significa esto para el principio clásico de la soberanía estatal? Estamos presenciando, casi sin darnos cuenta, una redefinición silenciosa de quién tiene el poder de legislar para el mundo.